Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Red Cloud. En este video te muestro cómo crear, actualizar, consultar y borrar información en una base de datos mediante peticiones HTTP con un backend en Java EE. Este ejercicio contiene temas de videos anteriores. Si tienes alguna duda, te dejo los enlaces en la descripción. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Comenzaré expandiendo el proyecto. Dentro de los paquetes voy al que contiene los DTOs y presiono clic derecho para crear una nueva clase. La nombraré Pueblo DTO. Dentro de esta clase voy a agregar los atributos que quiero compartir entre el back y el front. Para facilitar un poco el trabajo, voy a ir al archivo pom.xml del proyecto. Voy a agregar la dependencia Longbook. Esta biblioteca de Java nos ayuda a facilitar la escritura de código repetitivo mediante anotaciones. Por ejemplo, en la clase Pueblo DTO voy a agregar la anotación @data, generando automáticamente en el compilado los métodos getters y setters de los atributos, así como los métodos toString, equals y hashcode de la clase. Esto se puede observar en la sección de Navigator en la pestaña que dice Members. De esta forma, aunque no escribamos los métodos en el código, sí los podemos utilizar. Voy a generar un nuevo servicio en el paquete de Services. Lo nombraré Pueblo Service y aquí escribiré la lógica para hacer las operaciones. Pongo la anotación @stateless para declarar la clase como un EJB sin estado. Agrego la anotación para la unidad de persistencia y la asocio a la llamada pm-pu que definimos en el archivo persistent.xml, la cual contiene la configuración para la base de datos. También declaro un objeto de tipo Entity Manager llamado EM para realizar las operaciones. El método save recibirá un objeto de tipo Pueblo DTO, el cual contiene la información enviada desde el front, y regresará un string para notificar el resultado del método. Las siguientes líneas de código contienen la lógica para realizar las altas y actualizaciones en la tabla Pueblo. Comienza con un try catch para manejar los errores que se puedan presentar. Se declara un objeto de tipo Pueblo, el cual es un objeto entidad. Se nombra como Pueblo EO y se inicializa. En caso de que el objeto Pueblo DTO en su atributo IDPueblo contenga información enviada por parte del front, significa que el registro ya existe y se trata de una actualización. Utilizando el Entity Manager con su método find, se obtiene la información de la base de datos. El método find recibe como parámetros la clase de la entidad a buscar y el valor de la llave primaria. Si el atributo IDPueblo es nulo, no se puede obtener información. Las siguientes líneas de código se usan para pasar los valores del DTO a nuestro entity, mediante los setters y getters. El único atributo que varía un poco es fkIDEstado, porque espera un objeto de tipo estado. Para obtener la información, se utiliza el Entity Manager, con el método find. Recibe como parámetro la clase a buscar, en este caso estado, y la llave primaria del estado que queremos obtener. Con esta información, el Entity Manager encuentra el objeto estado deseado y es seteado al atributo. Existen valores de control en el Entity que no están en el DTO, como la fecha de modificación. Por motivos de seguridad, no conviene que el front controle este dato, así que mediante newDate se obtiene la fecha del servidor al momento de la ejecución y es asignada. Para guardar, se utiliza el método persist del Entity Manager. Recibe el objeto Pueblo EO y recordemos que si el atributo IDPueblo contiene valor, entonces el Entity Manager ejecutará un update. De lo contrario, será un insert. Si todo se ejecutó correctamente, se regresa un string con un código de resultado, al cual le he puesto registro-exitoso. En caso de error, se escribe en el log del servidor la causa y al front se le envía un código de error, en este caso error-guardar, ya que por motivos de seguridad es mejor no enviar mucho detalle. Con esto se finaliza el método para ingresar y actualizar información. Ahora se genera el método para borrar información.
Es público, se llama delete, recibe el ID del pueblo a eliminar y regresa un string para notificar el resultado. Las siguientes líneas de código comienzan con un bloque try-catch para manejar las excepciones. Se obtiene la información del objeto tipo pueblo con el método ya conocido find del Entity Manager. Recibe la clase y la llave primaria buscar. Para borrar el pueblo seleccionado se utiliza el método remove del Entity Manager, el cual recibe una entidad, en este caso pueblo, y elimina la información una vez terminada la transacción. Finalmente, en caso de que todo se ejecute bien, el método regresa un string con un código de resultado exitoso. En caso de que ocurra un error, escribimos en el log del servidor la causa y enviamos al front un código de error. El siguiente método servirá para consultar la información de los pueblos que tenemos en la base de datos. Es público y devuelve una lista de objetos de tipo pueblo DTO. Recordemos que este objeto solo tiene los atributos de interés para el cliente. El nombre del método es getPueblos. Dentro del método se declara una variable que representa la lista de objetos de tipo pueblo DTO, llamada lista pueblo DTO. Se inicia vacía y se utiliza para devolver la información. Después se declara una lista de objetos de tipo pueblo, llamada lista pueblo EO. Recordemos que el objeto pueblo es una entidad asociada a una tabla. La información se obtiene ejecutando el método createNamedQuery mediante la consulta con nombre pueblo.findAll, que se encuentra en la entidad pueblo y ejecuta esta sentencia JPQL. Con getResultList se obtiene la lista de resultados y son almacenados en la variable. Las siguientes líneas de código tienen un bucle for, el cual se utiliza para iterar la lista de entidades de tipo pueblo. La información de cada elemento es colocado en la variable pueblo.eo del mismo tipo. Por cada iteración se crea un objeto de tipo pueblo.dto llamado pueblo.dto para almacenar los datos de interés que se extraen de la variable pueblo.eo. Mediante los getters y setters se obtienen y asignan los valores entre los objetos. Todos los atributos tienen una asignación simple, a excepción de fkIdEstado, el cual es de tipo integer del lado del DTO, mientras que en el entity este atributo es un objeto de tipo estado. Dentro de esta clase se encuentra el atributo idEstado, el cual es de tipo integer y es el identificador de estado que se necesita. Así que con un get sobre este atributo podemos obtener el valor del tipo esperado en el DTO. Se agrega a la lista de pueblos DTO mediante el método add la variable pueblo.dto. Esto se repite hasta llegar al último elemento de la lista de pueblo.eo. Finalmente se regresa la información en la variable lista pueblo.dto. En el paquete resources se genera una nueva clase llamada private resource. La intención es que incluya los endpoints que necesiten seguridad. El path o ruta para estos recursos es secure. Con la notación @EJB se inyecta en Java EE un Enterprise Java Bean que encapsula la lógica de negocio, en este caso la clase Pueblo Service. El siguiente método representa un endpoint que responde a peticiones HTTP de tipo POST. Se encuentra en la subruta SavePueblo. Es público, tiene como nombre SavePueblo, regresa un string como resultado, recibe un objeto con la estructura pueblo.dto y ejecuta el servicio pueblo service método save, el cual recibe el objeto pueblo.dto y tiene la lógica para realizar la actualización o guardado de información en la tabla pueblo de la base de datos. El siguiente método representa un endpoint que responde a peticiones HTTP de tipo delete. Se encuentra en la subruta deletePueblo, incluye un parámetro de ruta llamado idPueblo. El método es público, regresa un string como resultado y se llama deletePueblo. La anotación pathParam obtiene el valor del parámetro en la subruta. Con value se asocia el parámetro de la subruta.
el cual es almacenado en la variable id pueblo, que es el parámetro de entrada del método. Ejecuta el servicio pueblo service método delete, el cual recibe el id del pueblo a eliminar y tiene la lógica para borrar la información en la tabla pueblo de la base de datos. En la clase public resource, que incluye los endpoints que no necesitan seguridad, se inyecta el EJB pueblo service y se agrega el método para obtener los pueblos de la base de datos, el cual responde a peticiones HTTP de tipo GET. Se encuentra en la subruta pueblos, se le especifica al cliente que obtendrá un JSON. El método es público, regresa una lista de objetos de tipo pueblo DTO, se llama getPueblos, ejecuta el servicio pueblo service método getPueblos, el cual contiene la lógica para obtener la información de la tabla pueblos en la base de datos. Se procede a probar el proyecto. Se hace el clean and build para reconstruir la pieza, se revisan las propiedades del proyecto para ver el servidor en el que será desplegado. En la categoría Run podemos observar que el servidor a utilizar es el Wi-Fi 26 y el navegador por defecto es Microsoft Edge. Ustedes pueden cambiar estas opciones con base a sus necesidades. Se procede a desplegar la pieza en el servidor con la opción Run. Esperamos un poco para que termine el proceso. Una vez finalizado, se abre el navegador configurado con la URL del proyecto y la página index que contiene. Como este proyecto no tiene front, utilizaré la herramienta Boomerang REST API para realizar las peticiones HTTP. Se comienza con una petición de tipo GET a la URL localhost 8080 pueblos mágicos API public y pueblos. Se presiona el botón Send para enviar. En la respuesta se observa un JSON con la información de los pueblos que existen en la base de datos, acotada con los atributos definidos en el DTO. Voy a modificar el método getPueblos del servicio pueblo service para agregar la información al atributo id pueblo. Se escribe pueblo DTO.setIdPueblo para asignar el valor al DTO. Con la instrucción pueblo eo.getIdPueblo se obtiene el valor de la entidad. Se salva el proyecto y esperamos a que se despliegue el cambio. Se envía la petición nuevamente y se observa el atributo idPueblo con su valor en el JSON de respuesta. A continuación se probará el método para guardar o actualizar información. Con el botón New Request se genera una nueva petición. Es de tipo POST y la URL es localhost 2.8080 pueblos mágicos API secure save pueblo. Se cambia el formato de body a JSON y se pone la estructura a utilizar. El atributo idPueblo es null con el fin de que se realice una inserción. En caso de tener valor, se realizará una actualización. Esta estructura debe coincidir con nuestra clase pueblo DTO. Se presiona el botón Send para enviar la petición. Se obtuvo una respuesta de error, así que se revisará el log para determinar la causa. Se hace un poco de scroll hasta llegar al detalle del error. Este fue generado en la clase pueblo service y se especifica que el ID debe ser asignado manualmente. Navegando al método savePueblo, no se tiene la asignación del valor para este atributo. Este tipo de error suele ser común cuando no se presta atención en la estrategia de generación del valor para el identificador. Yo esperaba la generación mediante un autoincremental en la base de datos, pero no quedó configurado de esa forma. Así que primero borraré estas dos anotaciones, con el fin de permitir valores null en el ID de la entidad. Después agregaré la anotación @generated_value que vimos en videos anteriores, con estrategia generationType.identity, permitiendo que la base de datos sea responsable de generar un valor único para esta columna cada que se inserte una nueva fila. Se guarda el archivo y voy a pasar a la base de datos para modificar la columna.
Con el siguiente script, primero se desactivan las llaves foráneas para permitir la modificación de la llave primaria, debido a que otras tablas hacen referencia a esta. Sin este paso, el siguiente fallaría. Después, se altera la tabla pueblo. Se modifica la columna id-pueblo para que sea de tipo int autoincremental. Finalmente, se activan las restricciones de las llaves foráneas. Con esta configuración, la base de datos generará el valor de manera única e incremental. Volveré a probar la petición. Los valores siguen siendo los mismos y se presiona el botón Send para enviar la petición. El resultado nos muestra que el registro fue exitoso, así que voy a comprobar en la base de datos que existe el nuevo pueblo llamado prueba. Para ello ejecutaré la sentencia select *from pueblo con el fin de mostrar la información. Si se navega al final de la tabla, se observa el nuevo registro con la información enviada desde la petición. El identificador creado automáticamente es el 134. Voy a probar la actualización sobre este registro, así que modificaré la petición. En id-pueblo pondré el 134 porque es el identificador del registro que quiero modificar y cambiaré el valor del nombre a prueba de actualización. Se presiona el botón Send para enviar la petición. La respuesta fue exitosa, así que voy a comprobar en la base de datos. Se ejecuta la sentencia select para obtener otra vez la información y se observa que el nombre del pueblo 134 ha cambiado. Finalmente, voy a probar la operación de borrado. Se genera una nueva petición con el botón New Request. Es de tipo delete y la URL es localhost 2.8080 pueblos mágicos API secure delete pueblo. Y al final lleva como parámetro el ID del pueblo a eliminar, en este caso el 134. Se presiona el botón Send para enviar la petición, la respuesta es exitosa, así que comprobemos la eliminación. Se ejecuta la sentencia select para obtener la información y navegando al final de la tabla podemos ver que el último pueblo es el 132, así que el 134 fue eliminado correctamente. Bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en otro.